¿Quiénes están? A ver, está Patricio del Corro, está Silvia Sarabia, y se me fue Juan Metrino, no, ya volvió, ahí está, muy bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo están? bien? Bueno, primero un poquito estábamos haciendo un análisis acerca de lo que es ya la sanción de la ley de emergencias. Si ustedes la ven positiva, si le encuentran muchos huecos que no esté cumpliendo con el objetivo final que tiene la ley, ¿cómo lo ven? Muy preocupados porque ya apenas inicia el gobierno, habían prometido que a los que menos tenían iban a ser los que mejor iban a estar y que para eso se iba a ajustar a los que más tienen. Y lo que vemos son, por un lado, una medida paliativa muy corta para los jubilados que cobran la mínima, que lo lleva a 19.000 pesos, que es la mitad. En realidad están hasta los que cobran 18.000 pesos, ¿no? Claro, pero llegan hasta 19, sí. O sea que es la mitad de lo que le cuesta vivir un jubilado. Hoy la canasta de los jubilados son 38.000 pesos. O sea que llegan con este bono, que sería un gran avance, a llegar al día 15 de cada mes. Y ahí se abre toda una discusión, ¿no? Que me parece que fue lo que cruzó en el Congreso, ¿había otra forma? O sea, los jubilados que cobran más de 20, ¿tienen que ser solidarios con los jubilados que cobran 16? ¿O había otra forma de buscar más plata? ¿Forma? Yo creo que sí. Nosotros lo planteamos muy claro. ¿Dónde? Los aportes patronales que había bajado Menem y Cavallo están menos incluso que en los últimos gobiernos. Cuando era Menem estaban en el 33, Menem los bajó diciendo que iba a generar más empleo. Hoy están en el 16. Pero vos entendés la situación de las pymes, que también esta ley no la borramos. Claro, pero incluso esto se podría hacer de manera, ver los distintos sectores, ¿no? Que se le aplica esto. Ajá. Pero yo te digo, las grandes empresas, cuando se votó la ley esta de Menem, decían que iba a generar más empleo. ¿Se generó más empleo? No. Seguimos teniendo una desocupación estructural. Otro punto, a los bancos no se les tocó un peso. A las petroleras y a las mineras se les bajaron las retenciones. A los grandes sectores terratenientes... Te voy haciendo ajustes. No se le bajaron. Las negociaciones iban a ser 12 puntos y la actualización terminó siendo 8, pero estaba siendo menos de 8. Hoy por hoy porque había sido fijada en pesos. Se le bajaron de lo que estaba durante el gobierno de Macri, incluso. Lo mismo con las retenciones. Uno puede decir, bueno, se les subió un poco, pero están al nivel de que Macri las tenía en el 2017. 3 puntos más. No, que en el 202017 actualización de dólar 30%. está el 30% claro, y 33%. Al valor del dólar. ¿Al valor del dólar? Al valor del dólar está como quedaron estaban en el 2017, que incluso es menor al que dejó Cristina con el 35%. Entonces esos sectores, que incluso si uno lo ve, ¿no? Son los mismos, los bancos, los terratenientes, las mineras, las petroleras. Todos tenemos acuerdo que son los grandes ganadores de lo que fue el modelo macrista. O sea, Macri era un gobierno de los empresarios, benefició a esos sectores. ¿Se los está tocando ahora para mejorar la situación de los que menos tienen? No. ¿Había otras alternativas? Bueno, nosotros opinamos que sí, por eso digo, retenciones se podían subir, se podían restituir los aportes patronales, se podía discutir también mucho con las privatizadas. Y después hay un punto clave. Ya Guzmán, el otro día, me parece que no estamos diciendo nosotros que es un ajuste de la izquierda. Guzmán en TN el otro día presentó el paquete y dijo, es un paquete que necesitamos para sentarnos a hablar con el FMI. El FMI, todos sabemos, siempre lo que quiere es... ver números sustentables. Ver números de ajuste. ¿Cómo vio el FMI estas medidas? Bien. ¿Cómo vieron los empresarios de la EA estas medidas? Bien. ¿Cómo lo vieron los jubilados? Bueno, algunos sectores todavía están confundidos, viendo bien la ley, dicen, bueno, me van a sacar, no me va a sacar, ¿qué va a pasar en marzo? Para mí es un ajuste, con todas las letras, lo dijo Guzmán en la televisión. Los jubilados están con mucha incertidumbre y no se tocó a los que más ganaron. Entonces, me parece que eso, y te sumo un punto nada más, sí. y lo ligo por esto en las mineras, el otro día Fernández en la EA dijo que había que desarrollar la megaminería, que está muy cuestionada en todo el mundo. Y dijo, como se aprobó en Chubut y en Mendoza, una ley para que avanzara. Esa ley todavía no se había votado. O sea que el presidente ya estaba anunciando esas inversiones sin que en las provincias lo hubieran votado. En Mendoza, ayer, se votó contra una movilización masiva de toda la población, la modificación de la ley 7722, que es la que prohibía usar cianuro y ácido sulfúrico para hacer minería a cielo abierto. Votaron envenenar a todo el suelo de Mendoza, que vive del vino, vive de la agricultura, vive del turismo, y se lo votaron. Entonces, ¿a quién beneficiaron? Beneficiaron de nuevo el PJ, junto con todo el bloque de Cambiemos, los dos juntos, contra lo que habían prometido en campaña,
porque el peronismo, Sagasti, la candidata del peronismo, en campaña había dicho que no iba de Mendoza, que no iba a tocar la 7722. Lo votaron todos, contra la movilización del pueblo. Entonces uno ve, están beneficiando a las mineras con los impuestos y las benefician dejándolas usar ácido sulfúrico y cianuro. Están beneficiando a los grandes terratenientes, o por lo menos no empeora su situación de más o menos lo que venían. Están manteniendo más o menos la situación de las privatizadas. Sin embargo, el campo para nada reaccionó de la misma manera que decís. El campo, como sabemos, no, digo, el campo se queja, puede estar, se le caen los lingotes de oro desde el techo y el campo se queja. Con respecto a las retenciones, que yo digo, tuvo un aumento que fue poco, yo creo que fue muy poco el aumento. Pero a partir de la actualización se corrigió nada más. Se corrigió, claro. Se hizo otra cosa, porque además entendamos esto, adentro de la mega devaluación que venimos haciendo, porque nosotros lo podemos leer día por día, porque estamos devaluando día a día, o lo podemos leer en el término de 6 meses, un año. Argentina toda la vida corrigió su problema de balanza, acá hay un economista, no me va a dejar mentir, con devaluaciones. Y tiene una historia muy larga de devaluaciones. Tiene al menos 7 mega devaluaciones a lo largo de la historia de Argentina, muy profundas y más o menos cada 10, 15 años. Como una manera de resolver estos problemas que tenemos serios de macroeconomía. Nunca ir al grano, nunca ir al hueso, nunca resolverlo, sino estos parches que venimos haciendo. Licuar el déficit fiscal de esa manera. Básicamente, licuarlo. Hay mejor imposible. Mirá, ese es el resumen. Ahora, lo más extraño también, y coincidiendo con Del Corro, digo, cada vez se ve que me estoy tornando cada día más de izquierda, no sé. Bueno. También es cierto que, si bien coincido con ellos, lo veo muy difícil, o sea, lo veo prácticamente, o sea, lo veo impracticable, sí en el deseo, pero voy a decir una cosa. Digo, todas estas corporaciones que él citaba, que se han llenado de oro, pero hasta el asco, ¿no? Han realmente... petroleras, en el caso de los bancos, en el caso que ya tienen su propio aparato de propaganda, digo bien, no publicidad, de propaganda, que encima haya algunos, digamos, extraviados, que encima defiendan, es lo que llama poderosamente la atención, ¿no? Sí, que haya gente que no pertenece a la corporación, es decir, que no son ni las petroleras ni los banqueros, y que defienda, o en el campo diga, pobre el campo, o pobre las petroleras, o pobre... Digo, y hay que hacer una división importante de aguas. Una cosa es el megaproductor, otra cosa son las exportadoras de granos, que claramente son extranjeras, es decir, todo lo que hacen, todo el ingreso se lo van a llevar al exterior, al extranjero, y que encima haya gente que les haga, de alguna manera los defienda. Esto es lo que llama poderosamente la atención. Digo, ya ellos tienen su propio aparato de propaganda para defenderse, tienen los medios, tienen el dinero para hacerlo y además influyen en la política. Esto hay que decirlo también. Señor. O sea, Silvia, hacen política por otros medios. Déjame preguntarle a Silvia Sarabia. Silvia, hablábamos todo al comienzo del programa que creíamos que el gran gesto simbólico, creo que ustedes adhieren a eso, inclusive creo que lo propusieron. Digo, lo que tiene que ver con la izquierda y su movimiento tiene que ver con ello, que la política, el Poder Judicial y el Poder Legislativo tenían que ser los primeros en la fila en mostrar que ponen el hombro, que ponen parte del ajuste, más allá de los sectores concentrados, como nos decía acá Patricio. Digo, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿No crees que la política debería hacer un aporte en este momento de crisis, de emergencia, para dietas que suman, no sé, 100.000 pesos, 150.000 pesos, 200.000 pesos? ¿No tendrían que aportar parte de su salario? Bueno, creo que hay varios gestos que estamos esperando, porque la realidad es de que toda la dirigencia de alguna manera tiene responsabilidad en la situación en la que estamos hoy. Creo que lo que sucedió incluso con cierta, bueno, todo el gobierno del macrismo, donde se decía de que había desde desarrollo social una situación de sensibilidad respecto a lo que está sucediendo con los sectores más desprotegidos, por ejemplo. Bueno, siempre creo que desde los sectores dirigenciales hay un discurso y después hay que ver cómo eso se lleva a la práctica en ese compromiso. ¿Pero por qué no se puede implementar esto? ¿Por qué no se puede implementar? Digo, esto pone en juego los votos, pone en juego que si después esto cae en el marco de la justicia te falle en contra, si hay una catarata de juicios
por derecho adquirido con respecto a una modificación de los haberes. ¿Por qué no se puede modificar esto? Este statu quo no se puede mover. Bueno, porque es un statu quo precisamente de determinado sector, creemos nosotros, que bueno, que tiene, se cuida a sí mismo. En el caso de la justicia es un poco lo que está sucediendo. Pero más allá de eso, creo que para nosotros no es menor que hoy se esté poniendo en un primer plano que hay que trabajar desde la solidaridad con los que menos tienen. Creo que poner en primer plano y hablar en primer plano del hambre, hablar en primer plano de la desocupación, no es un dato menor. Digo porque creo que ha sido producto también de la lucha de muchos sectores que hemos estado todo este tiempo en la calle y protestando para eso. ¿Qué te parece esta medida de la tarjeta alimentaria de los 4.000 y 6.000 pesos? Me parece que es buena, pero que no es mágica, ¿no? Es buena en el sentido de que le permite a un sector de la población poder adquirir alimentos, pero no es mágica en el sentido de que los alimentos que se compran y se consumen no son los alimentos saludables. Y hoy tenemos un problema muy grande en Argentina respecto a la disponibilidad de alimentos, y en esto sí tiene mucho que ver la industria que produce alimentos. Les estamos permitiendo hacer propaganda de alimentos que no son buenos para consumir, les estamos permitiendo o estamos celebrando muchas veces que se consuman determinados productos que están totalmente contraindicados para personas en situación de malnutrición, y creo que eso todavía no se avanzó. Esperamos por algunos discursos y algunas participaciones en el Consejo contra el Hambre que lo están planteando, que efectivamente haya un control mayor sobre la industria alimenticia, se trabaje sobre el etiquetado de los alimentos y la prevención respecto de qué tipo de alimentos se difunden y lo que sucede hoy en los supermercados, y también se trabaje sobre la producción de alimentos desde la economía popular. Creo que esa es otra cuestión sobre la que hay que trabajar, que no va a ser sencillo, porque alguien con una tarjeta, si va un pequeño productor a comprarle, va a ser muy difícil que realmente pueda consumir. La tarjeta, repasamos, es 4.000 pesos para aquellas mamás con un niño y 6.000 pesos para aquellas mamás que tengan más de un hijo. Es así, ¿verdad? Es así, pero yo te voy a dar un ejemplo de lo que está sucediendo hoy, de esto que digo, de alguna manera de lo que es el discurso y lo que es la realidad. En el gobierno anterior, por ejemplo, han dejado en banda todo lo que son las escuelas primarias del conurbano, de la provincia de Buenos Aires. En este momento están sin comedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una situación que no se revierte en una semana que uno asume. Eso lo entendemos. Pero, a ver, del gobierno anterior, así como dejó de pagar los bonos que venía pagando previamente a la elección, así como dejó de pagar también y no dio bonos para los jubilados en un momento tan crítico, bueno, está sucediendo esto hoy. Hoy seguimos en una situación muy difícil. Pero entendemos todos los argentinos que también estamos en un proceso que tenemos que ir paso a paso. Digo, el presidente también asumió hace 10 días. Me parece que la emergencia, que tiene 9 puntos, 9 áreas, es muy abarcativa, con grandes defectos, yo creo, grandes defectos de conformación, que muchas veces me parece que fue seguramente que la izquierda piensa que es pensado a la perfección. Yo creo que tiene grandes errores, por eso van corrigiendo desde misma Casa de Gobierno y van pidiendo artículos nuevos, porque la rapidez con la cual implementaron esta emergencia para un montón de áreas fue construida en tan solo una semana. Pero tenemos que entender, me parece, que la mejora, en este caso, de las bases, que es lo que plantea el gobierno, de las bases de la pirámide, tanto de los jubilados, de los niños, de los pobres, de los indigentes, hay muchas políticas que van en esa dirección. Por supuesto. Hoy mismo, por ejemplo, ya han cobrado el bono quienes perciben el salario social complementario. Se empezó a cobrar hoy, estamos a 10 días, ¿no?, de inicio del gobierno. Creo que se ven determinadas acciones, como vos decís, intentando reparar una situación que viene muy, muy complicada. Creo que es importante, por lo menos para nosotros, entendemos que es importante estos gestos, ¿no? Pero evidentemente la crisis es muy profunda. Tenemos una serie de debates muy profundos para dar, que tiene que ver con recuperar puestos de trabajo genuinos y formales. Insisto en esto porque creo que todo un desarrollo que se plantea de la economía popular
no va a ser realmente de un fuerte impacto si no se formaliza. Y también creo que el tema de la producción de alimentos, que ustedes venían charlando antes, creo que si seguimos siendo un país productor de alimentos como commodities y no que piense en la alimentación saludable de nuestro pueblo en su conjunto, bueno, si eso no se profundiza para ese camino, no se va a poder Bueno, esta resolver. mesa del hambre que también se conformó, me parece que la idea es que trabaje en esa dirección que estás marcando vos. Ya está en nuestros estudios también Cristian de Alessandro, que trae los últimos detalles acerca de cómo les va a impactar a los jubilados estos cambios y seguramente qué expectativa hay con respecto a lo que el Poder Ejecutivo va a empezar a normalizar como aumentos a partir del mes de marzo, que es el primer aumento que está suspendido hasta el momento. Patricio, yo preguntaba con respecto a la política. La izquierda tuvo una posición clara diciendo justamente la política se suspenda la movilidad también. Inclusive no sé si habló también de poner el hombro con respecto a parte de sus salarios, que ya lo hacen de hecho. Claro, nosotros muchas veces, como muchos por ahí saben y quienes no, todos quienes fuimos o somos diputados del Frente Izquierda, cobramos un salario igual al que cobra un docente, un equivalente, y el resto lo donamos a distintas luchas, sectores populares. Pero no lo hacemos solo por nosotros. Cada vez que se inicia un ciclo del Parlamento, nosotros proponemos que sea así para todos los diputados. Todos votan en contra, todos. O sea, nos quedamos solos los diputados de la izquierda votando. Ahora, pero en este contexto de emergencia, ¿cómo no se puede lograr un consenso con respecto a esto? ¿Sabes por qué? Porque hay una casta que no es solo de políticos, es de políticos, de jueces, de funcionarios, que cobran sueldos millonarios, porque hoy cobrar 200.000 pesos es como un gran gerente. No, al año son 2,5 millones, es un sueldo millonario. Claro, cobran. Entonces era muy chocante, porque el otro día, ¿no? Uno estaba viendo la sesión y escuchaba una diputada diciendo que los diputados que cobran 20.000 pesos tienen que hacer un esfuerzo para... Los jubilados. Claro, los jubilados. No los diputados. Ah, perdón, los jubilados que cobran 20.000 pesos Porque tienen el que hacer diputado un de 20 lucas esfuerzo. no conozco ninguno. No, tienen que hacer un esfuerzo para los que cobran 16. Y cobraba 200 lucas. Claro. Entonces, ¿cómo? Vos le pedís un esfuerzo a una diputada que cobra 20.000 pesos y no estás dispuesto a tocar tu salario, pero tiene una explicación. No es el sueldo ese es para mantener una casta de políticos que son los que representan a los grandes sectores empresariales. O sea, se hablaba de el lobby de las grandes empresas, ¿no? Que un diputado cobre 200.000 pesos, que un juez cobre eso o más, lo mismo con muchos fiscales, con muchos ministros, es una forma de mostrar, de hacerlos vivir como viven los grandes gerentes, como viven los grandes empresarios. Entonces es un sueldo que les retribuye gobernar para esa clase social, que son los capitalistas. Que ya es propia, de alguna manera. Hay una clase social y hay una casta que gobierna para ellos. Por eso nosotros decimos, si gobernáramos los trabajadores, un trabajador no hace política porque se quiere enriquecer, hace política porque le interesa la función pública. De ese punto lo vemos nosotros. Y tiene mucho que ver con lo que te decía antes de para quiénes están gobernando. Entonces, yo entiendo muchas veces las medidas que planteamos desde la izquierda pueden parecer que no se pueden llevar adelante. Igual son medidas que, insisto, mínimas algunas, ¿no? Porque No, yo creo hablo. que esta medida puntualmente en este contexto, porque también las medidas son en determinados contextos. En este contexto donde se le vuelve a pedir y el nombre de la ley habla de solidaridad, el nombre de la ley, me parece que los primeros que tienen que mostrar gestualmente eso es Yo tengo la completo política. acuerdo, pero te digo, hay algo más profundo. No se tocan sus sueldos y tampoco tocan a la clase social a la que representan. Bueno, eso es Ese hipócrita. es el Este núcleo. es un problema ya de debate no político, sino social muy profundo. Bueno, es de cómo funciona el sistema. Deberíamos dejar de lado, para cualquier debate, digo, todos estamos invitados a eso, dejar de lado la hipocresía. Porque es muy grave ese nivel de hipocresía. Es una nos vamos forma a de ajustar mantener, todo, pero mantener nosotros. cómo funciona un sistema. Entonces, insisto, yo no veo casual que los diputados que cobren 200.000 pesos no quieran tocar a las petroleras, a los grandes terratenientes, a las empresas privatizadas, que de última son, desde nuestro punto de vista, para quienes gobiernan. Y no quiere decir una cuestión maquiavélica nada más, pues yo no creo que la ley estaba hecha de manera maquiavélica. No, pero hay cosas que son claras. Dicen, al jubilado que cobra más de 20.000 pesos, lo vamos a tocar, y a las petroleras, no. Esa es una definición política que va más allá de la letra de la ley. Entonces, Ahora en instantes vamos igualmente a repasar claramente esto de los jubilados para ser precisos. A ver, los jubilados hasta el día de hoy tenían una movilidad y la mínima era de 14.000 pesos. ¿Sí? Lo que hizo este bono es mejorar las condiciones a todos aquellos que cobren menos de 19.000 pesos. 68, sí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno,
La gran expectativa es saber qué va a pasar con el resto de los jubilados a partir de marzo. Claro. Este es el kit de la cuestión, me parece. Vos me decís, tocaron a todos o tienen que ser solidarios todos aquellos que cobran más de 20.000 pesos. Bueno, hoy no. Hoy no. Se hubiera solucionado muy fácil eso, y también lo planteamos. Si en la ley había un punto que decía que el aumento de los próximos meses no podría ser inferior al que ya les iba a tocar, estaríamos más tranquilos todos. Estaría todo cerrado. ¿Por qué no lo pusieron? Bueno, pero vos tenés dudas de que va a ser inferior. Yo creo que lo que se está diciendo, todos compartimos, o sea, cualquier economista, cualquiera que sabe más o menos los números del país, sabe que el gasto previsional es 60% un gasto muy grande del presupuesto. Ahí hay dos maneras de verlo. Están los liberales y la mayoría de los políticos que dicen hay que bajar ese gasto, y después estamos los que decimos, oiga, lo que bajó es lo que se recauda de los empresarios, o sea, lo que está haciendo es una menor entrada, porque si vos bajás, igual el fallido es válido, Macri asumió, ¿no? Sí. Y bajó las retenciones a cero, bajó las retenciones al campo, favoreció a las privatizadas. Sacó el cepo. ¿Se está retrotrayendo todo eso? No, se están haciendo de mínima algunos ajustes. En esto creo que hay un acuerdo, no es que está habiendo un cambio de paradigma del modelo económico. Entonces, claro, si las empresas cada vez pagan menos aportes patronales, ¿cómo te va a alcanzar? Un último punto, cada vez se fomenta más la precarización del trabajo juvenil, ¿no? Entonces vos tenés la juventud que es la más desocupada, la que tiene trabajos precarios, por ende se le dice en negro, no registrado. Muchos trabajan como monotributistas. Todo eso baja los ingresos de los aportes patronales. Entonces vos tenés una juventud que no aporta porque o no tiene trabajo, tiene trabajos malos, yo te entiendo, pero la construcción de que esa gente ingrese al sistema, me parece que hay que darle un tiempo al gobierno para ver si hace algo al respecto. Me parece que tiene 10 días gobernando, ojalá tenga voluntad como para integrar a toda esa gente, que coincido con vos, que es casi un 40% de la población que no tiene ningún tipo de aporte porque está en negro, que haya leyes que en esa dirección los pueda meter dentro del sistema. Tengo que hacer un consejito y ya nos vamos a una tanda muy cortita y volvemos.